Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Cayó en Siria el gobierno de Bashar al-Assad. Es la noticia del día. Bashar al-Assad tenía en el poder muchos años, lo heredó de su padre y estamos hablando de una especie de dinastía bastante añeja. Sucumbió como resultado de la combinación de una serie de factores. Recordemos que su permanencia en el poder dependía del respaldo externo, de fuerzas externas. Internamente, Assad representaba una minoría chiita. Él era alafita o es alafita. Y el alafismo en Siria es una minoría. Y él se las ingeniaba para gobernar, siendo minoría, con una combinación de astucia y de uso de la fuerza. Dependía del respaldo de Rusia, de Irán y de Hezbollah. Pero estos tres puntos de apoyo estaban en una situación muy particular. Rusia está ahora mismo concentrada en el tema Ucrania. Allí la guerra está en una etapa crucial. Pero además de eso, recuerden ustedes que quien representaba a Rusia en Oriente Medio era el grupo Wagner. Cuando Wagner tuvo problemas con Putin, entonces hubo que hacer unos reajustes ahí que redundaron en el debilitamiento de las fuerzas militares rusas en Siria. Rusia tiene 2 bases militares en el territorio sirio, las únicas que ha tenido en el exterior, y tenía esa situación particular que le impedía darle el respaldo decidido que le había dado hace unos años a Assad. Por el otro lado está Hezbollah. Hezbollah tuvo un enfrentamiento con Israel armado. Israel se metió en el sur del Líbano, donde están las bases de Hezbollah. Previamente había descabezado el movimiento, eliminó a su principal líder y muchos dirigentes políticos y militares del grupo fueron aniquilados antes de que comenzara la invasión. Israel, además de eso, le asestó un duro golpe al sistema de comunicación de este grupo, porque los aparatos los había minado, había dinamitado esos equipos y en un momento los hizo estallar, dañando la comunicación y también afectando la salud de muchos y quitándole la vida a otros. Ese es un tema, ese es un gran tema. ¿Cómo fue que Israel logró esto y cómo eso compromete cadenas de suministro importantes? Pero eso, como dije, será otro tema. Hezbollah entonces fue realmente muy debilitado por Israel. Y la mejor muestra de eso es que el alto al fuego se consiguió con un compromiso de Hezbollah de retirarse unos 30 kilómetros de la frontera norte de Israel. Y eso equivale a una expulsión. Hezbollah fue expulsado del sur del Líbano. Quedó realmente debilitado. Luego, su gran reto ahora es cómo se reagrupa. Probablemente lo logre. Yo creo que sí, porque eso ha ocurrido, eso es frecuente en Oriente Medio. Y entonces ahí está esa situación que terminó afectando a Assad porque Hezbollah era un soporte importante de su gobierno. Luego está el tema Irán. Irán es quien nutre, quien abastece, quien respalda al grupo Hezbollah. Con un Hezbollah debilitado, para apoyar a Assad no tenía otro camino que el envío de soldados al territorio sirio, cosa que en la coyuntura actual se le hacía sumamente difícil. Y entonces, siendo Assad un grupo
una parte minoritaria dentro de Siria, eso fue un gran estímulo para que entonces comenzara a colapsar todo el tejido que le daba respaldo a su gobierno. Y bueno, pues simple y llanamente cuando ese grupo terrorista comenzó a avanzar y aceptó golpes duros, esa base de sustentación de Assad en Siria comenzó a tambalearse, hasta que finalmente colapsó. Fue lo que ocurrió en el día de ayer. Esto beneficia fundamentalmente a Israel, que consigue debilitar a un enemigo. Recuerden, el territorio de Siria era utilizado permanentemente como un corredor para abastecer a Hezbollah. Por ahí en esa zona habían túneles y unos corredores que garantizaban una gran seguridad en el transporte de armas, de equipos de todo tipo, y era una ruta que Israel siempre quiso controlar. Ahora, con el cambio de gobierno y siendo este grupo terrorista adversario de Hezbollah, pues eso se terminó. Ahí Hezbollah perdió esa conexión. Gana Israel por los dos lados, por el lado del debilitamiento de esas fuerzas que han operado en el sur del Líbano y por el lado también del debilitamiento o el colapso del gobierno de Bashar al-Assad. Todavía está por verse cuál será la consecuencia del acceso al poder de este grupo terrorista que está ahora mismo prohibido tanto en Rusia como en Occidente. Se le considera un grupo terrorista porque es un ala, es una dependencia de Al Qaeda. Recuerden, este movimiento actual fue el resultado de una fusión de distintos grupos yihadistas, uno de los cuales fue Al-Nusra, que era el principal. Y ese grupo era una rama de Al Qaeda. Y ahí, bueno, pues se vieron combatientes incluso utilizando los símbolos distintivos del Estado Islámico. Todos esos grupos terroristas estaban agrupados ahí, valga la repetición del término. Entonces, habrá que ver, porque el objetivo es la creación de un Estado radical islámico. Y eso tendrá consecuencias, porque ahora vendrá la persecución de los grupos minoritarios, la salida en masa de un montón de gente. Veremos nuevas oleadas de refugiados dirigirse a Europa. Y bueno, Israel es uno de los beneficiarios. Y por el otro lado también Estados Unidos. Aunque Estados Unidos de alguna forma ha blanqueado, llamémosle así, estos movimientos para justificar su indiferencia. Y eso se ha hecho de una forma bastante discreta. Pero Estados Unidos está entre los beneficiarios. Recuerden ustedes que Assad era parte del eje del mal. Su salida del poder se veía como algo indispensable para debilitar a Irán. Irán es otro perdedor. Rusia también está entre los perdedores porque estamos hablando de un aliado. Habrá que ver cuál será la suerte de las bases militares rusas en territorio sirio. Y bueno, ahí tenemos estos tres perdedores: Hezbollah, Irán y Rusia. Ganadores: Israel, Estados Unidos y además de eso, Turquía, curiosamente. ¿Por qué? Bueno, porque este grupo que acaba de tomar el poder es adversario de los kurdos. Y los kurdos son uno de los principales enemigos de Turquía en esa zona.
Se dice todo tipo de cosas. Se dice todo tipo de cosas. Que el principal instigador de ese movimiento que vimos, de esos avances militares, fue Turquía. Y se habla de que algunos combatientes tenían en los bolsillos dineros, dirigentes de ese grupo que cayeron en combate, tenían en posesión mucho dinero en moneda turca. Y de ahí se saca la conclusión de que Turquía estaba apoyando económicamente esas incursiones. Además de que se interceptaron, recuerden que en estas guerras siempre hay el intento de alguna manera interceptar las comunicaciones. Y unos mensajes que se transmitieron, al parecer, pusieron en evidencia esas conexiones de esos grupos con el Estado de Turquía, que estaría alentando eso con la esperanza de que luego eso se revierta contra los kurdos. Pero habrá que ver con el paso del tiempo cómo esto repercutirá en la zona, como hemos estado diciendo. Entonces aquí hay un cambio importante en Oriente Medio. Gracias por la amabilidad de la compañía.